Lee Jae-myung gana las elecciones presidenciales anticipadas de Corea del Sur. Así, el país cierra, al menos en el plano político, la crisis desatada cuando el expresidente Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial en diciembre pasado, antes de ser destituido por el Parlamento y posteriormente por el Tribunal Constitucional. Ahora, para el análisis, contamos con Yago Jiménez Bin. Él es politólogo y editor del Tablero y está con nosotros desde Madrid, España. Yago, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Te empiezo preguntando, así a grandes rasgos, a tu parecer, ¿qué elementos explican esta victoria de Lee? Hombre, buenas a todos. Pues sin lugar a dudas la ley marcial es lo que ha marcado la campaña, además de las cuestiones geopolíticas, pero es que incluso si nos enfocamos en los candidatos, ambos tienen posturas muy contrarias sobre lo que ocurrió. Si empezamos con el candidato que ha ganado, Lee, él fue de hecho uno de ellos, de los que lideró las movilizaciones cuando se proclamó la ley marcial, llegó a saltar la verja del Parlamento cuando estaba custodiada por los militares, todo con el fin justamente de anular esa votación. En cambio, el candidato conservador, Kim, justamente se ha criticado mucho que él sea el candidato porque estaba muy vinculado al anterior presidente. De hecho, hay un vídeo en el que los miembros del Partido Conservador se levantan y se inclinan en señal de perdón por justamente la ley marcial y él es el único miembro del partido que no se levanta, en clara señal de que comparte e incluso entendía que se llevara a cabo esa ley marcial. Y ¿cómo ha polarizado, o sea, cómo sigue polarizando, según el reflejo de los resultados de estas elecciones, precisamente el decreto de esta ley marcial? ¿Hay opiniones contrarias todavía en Corea del Sur entre la población? Sí, de hecho, dentro del propio Partido Conservador sigue habiendo bastantes miembros y también bastantes votantes que creían lógico el movimiento que llevó a cabo el anterior presidente y de hecho ha sido todo un campo de conspiraciones en el sentido de que si existía esa futura intervención norcoreana o, por ejemplo, durante la campaña se ha llegado a decir que si Lee era el vencedor se iba a llevar a cabo la reunificación con capital en Pyongyang. Precisamente Lee ha declarado ya que quiere establecer un diálogo, ¿no?, con Pyongyang. ¿Qué crees, en tu opinión, que puede lograr conversando con sus vecinos del norte? Sí, pues justamente además de la ley marcial, la cuestión geopolítica ha sido posiblemente el segundo punto clave de las elecciones. Es cierto que Lee busca un tono mucho más conciliador que el que tiene el Partido Conservador, pero tampoco debemos llegar a pensar que va a haber un acercamiento completo porque es muy complicado. De hecho, yo diría que la propuesta más interesante que ha tenido Lee es volver a crear esa línea directa entre ambos países para que al menos exista una comunicación. Más allá de eso, Corea del Sur va a seguir siendo muy cercana a lo que es Estados Unidos. También es posible que haya un refuerzo de las relaciones con Japón y simplemente la relación con Corea del Norte se busque ese tono conciliador simplemente para evitar que ocurran cosas como las del año pasado. Y en términos de la relación con este aliado estratégico, ¿no?, que es para Seúl, Estados Unidos, ¿cuál sería la diferencia entre Lee y el antiguo Partido Conservador? Pues el Partido Conservador justamente ha tratado como de marcar mucho lo que sería la diferencia entre un partido y otro. Ha llegado a decir que si el Partido Democrático era el que vencía, se iba a alinear con China totalmente e incluso con Corea del Norte, pero yo diría que no va a ocurrir nada en este sentido. La relación con Estados Unidos va a ser prácticamente la misma, sin importar quién hubiera ganado. ¿Y va a haber, a tu parecer, un acercamiento con China? Tenemos que tener en cuenta que China es ya justamente el socio comercial más importante de Corea del Sur. Entonces, a pesar de que los intereses geopolíticos no sean los adecuados y, por supuesto, Corea del Sur va a seguir del lado de Estados Unidos, es cierto que además, en un momento en el que tenemos esta crisis arancelaria, Corea del Sur, que es un país que depende especialmente de sus exportaciones, es posible que haya un refuerzo en el ámbito comercial o al menos que las relaciones se traten de mantener sobre todo tranquilas, dadas las dudas respecto a la relación con Washington. Y si bien, como señalas, la geopolítica ha tenido mucho peso, ¿no?, en esta campaña, generalmente en las elecciones, para la mayoría de votantes tiene mucha importancia lo que los candidatos proponen a nivel de política interna, ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido los principales elementos que han marcado las promesas de los distintos candidatos en este sentido?
A nivel interno, yo creo que hay dos puntos clave. El primero de ellos, como ya he mencionado, es justamente la economía. Hablamos de un país que era referente en crecimiento económico y que justamente está pasando por muy malos años, en el sentido de que está sufriendo un estancamiento, y entonces ambos candidatos difieren en sus posturas económicas. Es cierto que durante los últimos años Lee se ha movido desde la izquierda hasta un centro liberal social, por lo cual sí habla de mantener, por supuesto, el liberalismo, pero con cierta intervención e incluso con una búsqueda de mayor redistribución. En cambio, el Partido Conservador apostaba todo por la liberalización y, sobre todo, ayudas a las pequeñas y medianas empresas. El segundo punto clave que creo que hay que tener en cuenta es la división que está sufriendo Corea del Sur. Hablamos de una de las sociedades más polarizadas y específicamente en el ámbito de género. A día de hoy, en ciencia política, lo conocemos como brecha de género y posiblemente el mejor caso para comprenderlo es Corea del Sur. Tenemos por un lado a las mujeres, tenemos por el otro lado a los hombres. Las mujeres se mueven cada vez más a posturas de izquierdas, en cambio los hombres a derechas, y existe prácticamente una guerra de géneros, sobre todo entre los más jóvenes. Simplemente para que lo tengamos en cuenta, Corea del Sur es a día de hoy el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. 0,7 niños por mujer, para que nos hagamos una idea. Entonces, por un lado tenemos a Lee, que ha ofrecido sobre todo una postura feminista, ha hablado de lograr la equidad, y en cambio el Partido Conservador, no desde ahora, sino ya desde hace años, se declara a sí mismo como un partido antifeminista. Para que lo tengamos en cuenta, durante la anterior presidencia se dejó durante un tiempo el Ministerio de la Mujer vacío, sin que hubiera un ministro o ministra, justamente para enseñar esa idea de antifeminismo que el partido proclama sin ningún tipo de vergüenza. Y en tu opinión, ¿qué es lo que explica esta guerra de género que, según nos comentas, determina tanto la política del país en Corea del Sur? La brecha de género es un caso que estamos viendo en más países, pero como ya he explicado, creo que justamente Corea del Sur es el mejor, porque es el mejor para entenderlo, porque es el caso más extremo. En este caso lo que vemos es una sociedad que ha avanzado rápidamente en, por ejemplo, términos educativos, pero que sigue teniendo una cultura o incluso una historia divisiva. Más allá también del mero ámbito cultural, hay raíces históricas que también han empujado a que haya una división no solo entre hombres y mujeres jóvenes, sino también entre jóvenes y mayores. Por ejemplo, con la democracia tenemos aún ciudadanos que piensan que no es el nivel adecuado, el del régimen, y en general también la política. El caso este de la Lee Marcial es como la última gota que ha hecho que se colme el vaso. Y respecto al estancamiento económico que nos señalabas en tu explicación anterior, ¿cuáles son los motivos que han hecho frenar el crecimiento del que gozó Corea del Sur durante tantas décadas? Pues Corea del Sur no es el único caso. Hablamos de los tigres asiáticos en referencia a aquellos países de esta parte del mundo, de este continente, que durante años disfrutaron de un boom económico increíble, pero que justamente ahora están en este proceso como de estancamiento. Entonces hay, por supuesto, múltiples razones, pero se cree que la principal es que durante muchos años pudieron crecer porque existía esta diferencia entre los países asiáticos y los países europeos principalmente, u occidentales, en el hecho de ir incorporando nueva tecnología, aumentar la productividad y en general poder vender barato. Entonces, una vez los países asiáticos ya se han acoplado más o menos a los occidentales, lo que ocurre es que ya no son los países que a lo mejor que más barato venden o han llegado a una productividad que es muy complicado que se pueda aumentar a día de hoy. Y ¿nos podrías ayudar a entender, en base a la producción en Corea del Sur, cómo afectaría a la economía del país los aranceles o la guerra arancelaria declarada por Donald Trump, más allá de ese acercamiento con China potencial que nos señalabas? Pues sí, como señalaba, justamente Corea del Sur es un país que depende muchísimo de sus exportaciones. Es cierto que China es su principal socio comercial, pero Estados Unidos sigue siendo muy, muy importante. Entonces, la guerra arancelaria y sobre todo la falta de credibilidad económica, el no saber qué va a ocurrir mañana, sí que está afectando a un país que ya de por sí está estancado y que, de nuevo, también hay que tener en cuenta que, a pesar del boom económico, es un país que sigue sufriendo distintas desigualdades, en las que se está comprobando que la meritocracia acaba de ser un sistema que no acaba de funcionar del todo. Entonces se espera, pues lo que ya digo, cierto intervencionismo económico, pero sobre todo con ayudas, tratando de redistribuir y conseguir mayor igualdad.
¿Y cuáles son los principales productos que se verían afectados por estas tarifas a la importación en Estados Unidos respecto a los productos surcoreanos? Pues sobre todo Asia, durante los países asiáticos al principio sí que se dedicaban más a la exportación de bienes más simples, pero durante los últimos años, cuando justamente van avanzando en este proceso de crecimiento económico, se han ido moviendo más a cuestiones tecnológicas, ¿no? A productos mucho más desarrollados. Mientras que, por ejemplo, un país asiático conseguía llegar a esta exportación tecnológica, lo que ocurría es que había por debajo otro país asiático que había crecido menos, que era el que, por decir así, se hacía responsable de exportar estos bienes más simples. Entonces, en ningún momento había como este vacío en la exportación. Pero a día de hoy, Corea del Sur, ya digo, un país que destaca sobre todo por lo tecnológico, va posiblemente a afectarle en esta materia más que en otras. Yago, y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero muy rápidamente para terminar, tal y como empezamos, aquí afirmábamos, ¿no?, que con estas elecciones se cerraba por la vía política esta crisis, ¿no?, desatada por la ley marcial. ¿Compartes esta opinión y qué crees que va a pasar en el campo de la justicia penal que enfrenta también el expresidente? Sí, a ver, sobre todo nos llevamos un susto todos hace 6 porque Corea del Sur lleva bastantes años liderando los rankings democráticos en comparación a otros países asiáticos, pero en general con todo el planeta. Entonces, yo quiero ver el punto positivo y es que a pesar de que se llevó a promulgar esa ley marcial, en menos de 6 horas la ciudadanía y la oposición fueron capaces de revertirlo. Entonces yo creo que hablamos de un caso de resiliencia democrática y que, bueno, simplemente Lee va a tratar de consolidar la idea de que Corea del Sur sigue siendo y va a ser una democracia. De hecho, yo creo que una de sus promesas más interesantes es la reducción de competencias del presidente, que cada vez tenga menos competencias para que no puedan ocurrir cosas como estas. Y más allá de eso, ya digo, demostrar esta calidad y esta estabilidad democrática. Un país que, a pesar de liderar los rankings, sí que ha sufrido otros casos de dudas. Entonces, ya digo, es posiblemente uno de los 4 puntos principales a los que tendrá que enfrentarse el presidente. Yago Jiménez, muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros. Como decíamos, veremos todavía cómo sigue esta trama por la vía de la justicia penal. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de France 24. A vosotros. Breve pausa y regresamos.